Bueno, vamos a darle inicio al evento de hoy. Antes que nada, bienvenidos todos, buenas tardes. La verdad que mi nombre es Juliette Chevalier y voy a ser su moderadora del día de hoy. Para mí es un honor enorme estar aquí con ustedes, con estas panelistas de más alto nivel en un foro por el Museo de la Libertad, que es un orgullo, o debe ser un orgullo para todos los que somos panameños. Eh, y es muy bonito, creo, esta oportunidad que estamos teniendo porque estoy segura que este es un tema que le tocará tanto a las panelistas como a mí directo al corazón. Yo creo que como muchas de las niñas que hoy en día cursan la escuela, definitivamente le tenía pavor y terror a todo lo que era matemática, todo lo que era ciencia, todo lo que era cualquier aparato que hiciera magia en el momento en el que yo le presionaba un botón. Y la verdad que fue interesante para mí un poco ir creciendo y darme cuenta que me gustaba leer, me gustaba construir soluciones creativas y resolver problemas y buscar patrones. Y naturalmente los profesores y mis familiares me decían, ah, bueno, lo tuyo es el debate entonces, las leyes, la política. Y yo como, está bien, sí, la verdad, me gusta. Yo disfrutaba leer, disfrutaba escribir, me salía natural. Entonces, poco a poco, ¿no? La vida va, digamos, pasando, entré a la universidad, estudio ciencias políticas, relaciones internacionales, me encantó. Estaba jugando con soluciones y buscando patrones de problemas, jugando con variables, encontrar la manera más efectiva de hacer las cosas. Y en realidad no fue hasta que empecé a trabajar directamente en el campo que me di cuenta que ver los problemas de esa manera tal vez no era suficiente, ¿no? Creo que para cualquiera que ha trabajado en el gobierno probablemente se ha podido dar cuenta que la burocracia que tenemos y la velocidad a la cual muchas veces podemos, tan siquiera dentro de ese espacio, resolver los problemas, choca mucho con la velocidad a la que estamos acostumbrados a interactuar en el siglo XXI, ¿no? Especialmente los jóvenes. Tenemos sistemas creados desde el siglo XIX tratando de resolver problemas del siglo XXI y obviamente avanzar, digamos, a una velocidad que sea efectiva, que sea eficiente, que sea transparente. Todas esas palabras que escuchamos en el mundo de Google y de Facebook y Apple, de repente no son las mismas palabras que estamos escuchando a nivel de cómo estamos diseñando nuestros sistemas. Entonces, en ese momento me tocó un poquito echar para atrás y darme cuenta que si realmente quería impactar y tocar la vida de muchas personas a la vez de manera escalable, realmente el mejor camino para hacer eso no era la burocracia, sino la tecnología. Y la verdad que personalmente, y les cuento, para mí fue difícil eso, porque fue un poquito aceptar que dejar atrás esos estereotipos de que, bueno, no soy buena en matemáticas, yo no estoy hecha para eso, yo no sé cómo funcionan esos aparatos, pero si realmente este es el objetivo que quiero lograr, pues tengo que echar un paso para atrás, dejar esos estereotipos a un lado y atreverme a estudiar un poco de cosas más técnicas, ver cómo funcionan estos aparatos mágicos, investigar y eventualmente creo que al cruzar, digamos, esas barreras mentales que muchas veces son las más difíciles, decidí eventualmente renunciar a mi trabajo y meterme a estudiar programación en un curso inmersivo de 9 semanas y el resultado me voló la cabeza, porque realmente en la educación tradicional estamos muy acostumbrados a estar sentados mientras un profesor nos habla por X cantidad de horas. Y peor aún, imagínense a un niño, ¿no? Lleno de energías, lleno de ganas de comerse al mundo y sentados de manera pasiva mientras tratamos de tener tareas y hacer ejercicios que encontramos tediosos, ¿no? Entonces, este modelo de educación disruptiva, donde un adulto se sumerge en un tema por 9 semanas, a aprender algo completamente fuera de mi zona de confort, completamente diferente a nada que había estudiado antes, en realidad fue un momento como de chispa, porque me enseñó que esas mismas características de curiosidad, de investigar, de crear soluciones creativas, ese interés por tratar de resolver problemas de la manera más efectiva y rápida posible, en realidad son las mismas características que se necesitan para ser programadora, para ser ingeniera, para ser científica. Y
lo interesante para mí ahí fue que yo creciendo, a mí nadie me dijo que yo no podía ser científica o programadora o ingeniera. No fue que nadie me dijo que yo era mala en eso. Simplemente creo que fue un tema de que cuando me dieron esas cualidades, no vieron mi perfil como un perfil para estos trabajos. Y creo que ese es uno de los retos más grandes que enfrentamos cuando hablamos de la educación de las mujeres en STEM, porque muchas veces estos retos vienen a un nivel subliminal, a un nivel subconsciente que no necesariamente está lleno de maldades ni de trucos sistemáticos, pero que a la larga van construyendo y construyendo, y lo que terminan es en un resultado donde menos de 1 de 5 mujeres trabajamos en la ciencia o en la tecnología, menos del 30% de las mujeres en las universidades nos graduamos de temas técnicos. Entonces, lleva inevitablemente a cuestionarnos qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué lleva a que más hombres se interesen por estos temas que las mujeres? ¿Qué hace que una vez, incluso estando dentro, las mujeres nos salgamos más rápido de esos espacios? ¿Qué causa esa brecha salarial que claramente la data indica que existe? Yo actualmente soy desarrolladora de software para una agencia que se llama Atmios. Trabajamos para compañías en Estados Unidos y en Europa desarrollando aplicaciones web y móvil. Trabajo como profesora de programación para universidades, para bootcamps, y el poder de agregarle, digamos, ese componente técnico a cualquier que sea el antecedente de las personas es como quien agarra un cohete y lo pasa por un techo, porque estás uniendo dos mundos que tradicionalmente no están conectados, y nos permite innovar a un nivel más profundo, tanto dentro de nuestra casa como profesionales, como dentro de los espacios en los cuales nos relacionamos, incluso para el país y el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y aquí es un poquito ya donde quisiera entrar más en materia, digamos, concreta, tenemos a 3 panelistas del nivel más alto, y quisiera empezar con María Inés Salamanca. Ella trabaja en la ONU Mujeres, es especialista de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe. Y antes que nada, por supuesto, darte tu tiempo, darte tu gracias por el tiempo y el conocimiento que nos vas a poder aportar en la noche de hoy. Pero quisiera que me comentaras, me aportaras con un poquito un pantallazo sobre cuál es esa situación actual de la región y en Panamá. ¿Cuál es la participación de las mujeres y las niñas realmente dentro de los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas? Bueno, primero que nada agradecerles la invitación a ONU Mujeres y bueno, para nosotros es muy importante poder estar en un evento en un día tan importante, ¿no? Que yo creo que es un tema que se le ha ido recientemente, digamos, dándole más visibilidad en este Día Internacional de las Mujeres en la Ciencia, y también aprovechar del nombre de ONU Mujeres un reconocimiento a todas las científicas de Panamá, a todas aquellas mujeres y a las jóvenes y a las niñas hoy día también que empiezan a incorporarse en estos temas, y tal vez un mensaje principal desde ONU Mujeres que, tal como tú bien dices, Juliet, derribar tal vez esos estereotipos, ¿no? Y esa cultura también, y que el espacio las mujeres en la ciencia es algo importante. Y bueno, saludar también al resto del panel, y para mí personalmente es un placer también poder compartir este panel con ustedes. Tenemos, bueno, recientemente desde ONU Mujeres hicimos una sistematización de cuáles son las experiencias hoy día en la región desde el punto de vista de las políticas, cómo los países están avanzando en la incorporación de las mujeres en la ciencia. Y ahí tenemos algunos datos, después podemos compartir ahí también esta información de dónde pueden conseguir este estudio. Y hoy día vemos diferentes tipos de brechas, ¿no? Y hoy día pensar, cuando hablamos de las carreras en STEM, ¿cierto? Hacemos un recordatorio, no solamente estamos hablando de la ciencia, estamos hablando también en las tecnologías, en la ingeniería y en las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y hoy día vemos que hay brechas que todavía persisten. Nosotros vemos es un sector donde las mujeres están subrepresentadas, ¿no? Y vemos hoy día, tal vez, y esta es una reflexión tal vez que podemos discutir también con las panelistas, también cómo ven, también que con la pandemia del COVID-19, algunas brechas se pueden profundizar incluso, porque todavía vemos, producto del COVID, ¿cierto?, un impacto diferenciado en la vida de las mujeres, y eso se traduce incluso
hemos visto con preocupación con datos de UNESCO el abandono en los estudios, por ejemplo, ¿no? Por las mismas cargas de cuidado muchas veces que están las mujeres jóvenes y las mujeres en general de la carga del cuidado en América Latina, un riesgo de abandonar los estudios, una aceleración también de que antes llamamos el futuro del trabajo, ¿no? De estos nuevos tipos de empleo en sectores innovadores, en el sector tecnológico, y hoy día estos empleos se han ido acelerando. Hoy día es más importante tal vez acceder a las tecnologías, acceder a Internet, el tema del acceso a las oportunidades digitales, ¿no? ¿Cómo hacemos también que las mujeres estén hoy día en esos empleos, ¿no? Por ejemplo, en otros proyectos que tenemos desde ONU Mujeres, con trabajo con el sector privado, con el sector empleador, es decir, a ver, ¿cuáles son esas nuevas capacidades, esas nuevas habilidades que hoy día se requieren para estos nuevos empleos, ¿no? Este nuevo mundo del trabajo. Pero hoy día vemos también que el desarrollo para los países de las áreas de las tecnologías y de la ciencia, hoy día es una condición también para el desarrollo. Lo que nosotros vemos es que hoy día las habilidades en estas áreas son críticas para que los países sean competitivos, ¿ya? Y también las mujeres tienen que ser parte. Tú, Juliet, mencionaste algunos de los datos, pero hoy día esperamos que al final estos son datos que estaban previos a la pandemia, que decían que al final del año 2020 más de 7.1 millones de empleos van a ser desplazados y que la mitad de los empleos actualmente van a desaparecer para el 2050. Estos son datos que eran antes de la pandemia, ¿no? Y con la pandemia he visto una aceleración del uso de las tecnologías, de la incorporación de las herramientas digitales, y esto va a requerir también de que pensemos en estas habilidades que se necesitan y que las mujeres no se queden atrás de ese desarrollo. Entonces eso es como parte un poco de las brechas que vemos, y otro que tiene que ver con lo que tú mencionabas, Juliet, el tema de los estereotipos de género. Nosotros vemos que es necesario un cambio cultural que nace también desde la educación primaria, desde la educación básica, desde los primeros años de estudio, que vayan también rompiendo estereotipos de género, que no digan, las mujeres para el lenguaje, los hombres para las matemáticas o la ingeniería, ¿no? Abrir también, y hay un trabajo que es muy importante realizar con la academia, con el sector de educación. Acá es muy importante la participación de distintos actores para poder lograr esos cambios. Súper. Y me encanta que hayas terminado ahí, María Inés, porque creo que algo importante, a lo que también me gustaría tal vez dar un poco de visibilidad que aporte a entender ese ecosistema, es qué se está haciendo ahorita mismo en esta materia en tanto Panamá o incluso en la región, si tienes algo que nos puedas aportar de también visiones o cosas a las que les pudiéramos estar, digamos, soñando por implementar. Bueno, desde Naciones Unidas hay varias iniciativas que se están haciendo, desde UNESCO, proyectos también, digamos, que tenemos hoy día. De hecho podría compartir un slide donde están el conjunto de las iniciativas hoy día desde de nivel de programas, desde Naciones Unidas, mencionar que nosotros también estamos transversalizando cada vez más el desarrollo digital dentro, por ejemplo, de nuestros proyectos de desarrollo. Hoy día no es posible, por ejemplo, si trabajamos, por ejemplo, con emprendedoras, es imposible hoy día que ellas tengan éxito en sus negocios si no incorporan también el desarrollo digital, por dar un ejemplo. Pero también lo que hemos visto en los diálogos con los ministerios de ciencia en la región. Y hace poco me tocó participar justamente uno para presentar este estudio que al inicio yo les mencionaba, y es muy importante que los ministerios de ciencia y tecnología se empiecen a incorporar áreas de género, ¿no? Que se incorporen estas miradas también en el desarrollo de las políticas públicas, ¿ya? No basta que cuando siempre nosotros decimos que no basta que estos temas sean abordados dentro de los ministerios, los mecanismos nacionales de la mujer, sino que los ministerios de ciencia y tecnología también incorporen esta preocupación, porque si se ponen, por ejemplo, metas específicas que permitan la inclusión de las mujeres en las áreas de la ciencia, las tecnologías, las matemáticas, etcétera, va a ser muy importante, y sobre todo también el trabajo con los ministerios de educación y el impulso de tener mujeres investigadoras.
También hay estudios muy interesantes las diferencias de generación de patentes, por ejemplo. Hoy día tenemos en la región mayor participación de las mujeres en niveles universitarios, niveles más altos de educación, pero eso no se condice ni con el empleo femenino en esas áreas, ni se condice tampoco con el número de mujeres investigadoras. Y acá el panel me podrá dar más datos e información con esto, pero es preocupante que tengamos de las principales universidades de América Latina que no tengamos tantas mujeres que tengan patentes de investigación al mismo nivel que los hombres. Entonces también hay también una reflexión también interesante desde el punto de vista de la generación de conocimiento y de investigaciones en la región. Wow, súper Marinés, la verdad que muy interesante y me encanta que hayas tocado énfasis en las mujeres investigadoras, porque ahorita tenemos a pues, una de las investigadoras más influyentes de Centroamérica, la doctora Gabrielle Britton, aquí presente con nosotros. Y me encantaría si nos puede aportar ya tal vez para entender un poco más a profundidad cómo es la situación de las mujeres estando en el campo. ¿No? Ella hace manejo de estudios de investigación biomédica, puntualmente en el campo de la neurociencia, en el Centro de Investigación de Panamá llamado Indicasat AIP. Y me intriga mucho porque al trabajando por tiempo completo como investigadora, creo que su experiencia debe ser clave para entender cómo luce un rol de género ya dentro de un trabajo a tiempo completo, ¿no? ¿Cuáles son esos retos, esos obstáculos e incluso tal vez hasta beneficios que tenemos por ser mujeres y por ser, digamos, una minoría dentro de estos campos de carreras tal vez más científicas? Ok, bueno, gracias Juliet y buenas noches a todos los presentes y a mis compañeras del panel. Un placer estar aquí, un tremendo honor compartir este espacio con ustedes. Bueno, ante todo yo sí quisiera decir que, aunque soy fiel creyente en que las experiencias personales son súper importantes, sí quisiera decir que todo lo que mencionó María Inés, por ejemplo, está bien documentado, o sea, hay mucha evidencia al respecto. Entonces, mi experiencia puede ser muy particular y no puede reflejar, por ejemplo, las tendencias que tienen otras mujeres, por ejemplo. Los éxitos que yo he tenido, por ejemplo, que seguramente no refleja las tendencias de por qué algunas no lo logran u otras no. O sea, pero hay mucha evidencia y tenemos que apoyarnos en esa evidencia. Lo que sí sabemos, por ejemplo, hablabas de cuál es la experiencia de una mujer en un laboratorio, por ejemplo, un trabajo científico. Hay un fenómeno que existe en todos los países del mundo, que es el efecto tijera, por ejemplo. Hay un montón de mujeres estudiando ciencia, porque cuando hablamos de ciencia no olvidemos que hay ciencias biológicas, ciencias sociales, hay engineering, of course, ingeniería, matemáticas. Entonces, la representación de las mujeres es diferente en esas diferentes áreas de ciencia. Hay muchas más mujeres en las ciencias sociales, muchas más en las ciencias biológicas, por ejemplo, y menos en las ciencias físicas, en las matemáticas, por ejemplo, y en programación y en todo eso, como bien sabes, Juliet, acabas de decir, es que en estas áreas que son tan importantes ahora mismo hay menos y menos y menos mujeres, y eso es algo de preocuparse. Entonces, sí sabemos, por ejemplo, que ese efecto tijera significa que hay un montón de mujeres estudiando, por ejemplo, digamos, en el área que yo estudié, digamos, ciencias biológicas a nivel de licenciatura, y mientras vamos avanzando, maestría, doctorado, y ya jefatura, o jefe de grupo, director de centro, ministro de ciencia, hay menos y menos y menos mujeres, ¿sí? Ese es el efecto tijera. Somos un montón cuando estamos en el college, en la universidad, y luego vamos reduciendo, ¿no? Mientras que los hombres van escalando, ¿sí? Por eso le dicen el efecto tijera, porque va así. Entonces eso está bien documentado. Y las razones por las cuales eso ocurre está bien documentado también. Y las cosas que podemos hacer para minimizarlo también. O sea, que nosotros tenemos que trabajar con base en evidencia y no tanto en experiencias propias de cómo yo manejo mi grupo o lo que yo pienso que es mejor para mi grupo. Lo cierto es que, por ejemplo, sabemos que la representación es importante. Tenemos que tener mujeres científicas, tenemos que tener una subdirectora del canal para poder decir, wow, mira esa mujer, mira lo que está haciendo, yo puedo ser como ella. Alguna niña dirá eso, es que mira dónde ha llegado Ilia Marota, yo quiero ser como ella, o quiero ser como Juliet, por ejemplo. Así que la representación es muy importante, definitivamente. La mentoría. Las que somos mujeres tenemos que ser mentoras de otras niñas, y no solo de niñas, pero de grupos subrepresentados en la ciencia. Porque no solamente son las niñas, son las personas LGBT,
son las personas que vienen del interior, son las personas de grupos que no están, o sea, la mayoría que no han tenido esos privilegios de poder estudiar en las grandes universidades y luego regresar y hacer una vida científica. Entonces, la meta aquí no solamente es que tenga, es importante que haya más un balance entre más hombres y mujeres en todo lo que hacemos, en todas las áreas del conocimiento, pero definitivamente traer a la mesa la mayor representación de personas diversas, porque también demuestra las ciencias sociales que mientras más diverso un grupo de trabajo, más productivo el trabajo y más se nutre el grupo y más crecemos todos, por ejemplo. Hablando de mentoría, por ejemplo, hay evidencia que muestra que cuando las mujeres somos jefas, los avances y los premios y los grandes logros se reparten mejor que cuando los hombres somos jefes. Así que that's interesting. Me parece que tiene mucho que ver, por ejemplo, y esto se ha escrito mucho al respecto, que cuando una mujer, por ejemplo, se preocupa no solamente por ella misma, porque tiene que preocuparse por sus hijos también, quizás incluso por su hermana y por su mamá. Acuérdense que no podemos dejar por fuera el tema personal. Las mujeres no solamente somos científicas, estamos a cargo de los cuidados. Desproporcionadamente, las mujeres son las que hacemos los cuidados. Tengamos hijos o no tengamos hijos, somos las que nos encargamos de las tías, de la mamá que se enfermó, la mamá es la que llevas al hospital, a la cita, a los niños, etc. Y todo eso es típicamente trabajo no remunerado y no reconocido y que nos quita tiempo a nuestro trabajo profesional. Así que eso se traduce en que cuando somos jefas también decimos, bueno, yo quiero que todo mi grupo avance conmigo. Las mujeres hacemos eso más que los hombres y eso está bien documentado. Cuando una mujer es jefa, mucha gente echa para adelante. Cuando el hombre es jefe, típicamente él echa para adelante. Entonces, no perdamos eso de vista, por ejemplo. Así que la diversidad es muy importante. La experiencia en Panamá, por ejemplo, sí les quiero decir, hablabas de las cosas buenas, hablemos de algo positivo. En Panamá hay unas científicas de ultra calidad. Yo estoy muy orgullosa del grupo de mujeres con quien trabajo. Nosotras fundamos, entre otras personas, pero mayormente mujeres, fundamos un movimiento que se llama Ciencia en Panamá. Somos como 250 personas científicas y amigos de la ciencia. Y entre ese grupo hay un montón de mujeres, como que yo les digo, de que heavy hitters, ¿no? Unas Wonder Women, unas tremendas mujeres. Nos llamamos, después de lo que le llamaron a Elizabeth Warren, ¿no? Dice que las nasty women. Y no sé si han visto ese meme que dice, donde el niño está mirando a la mamá y le pregunta a la niña, le pregunta, Mommy, what is a nasty woman? Y la mamá le dice, that means we get shit done. O sea, las mujeres nasty somos like get shit done. Entonces, tenemos este grupo de mujeres, Sandra López Verge, que es jefa de virología en el Gorgas, que es una persona de renombre mundial y es una persona panameña que trabaja aquí. Tenemos a Ivonne Torres Atencio, Arlene Calvo, tenemos un montón de mujeres que se desarrollan en la ciencia y todas ellas están teniendo un enorme impacto. Entonces, un día como este, por ejemplo, si algunos de ustedes que están en el público participaron en otras actividades, seguramente vieron a estas mujeres en diferentes Zoom, pero también vieron al montón de mujeres jóvenes que ellas han sido mentores, ¿verdad? Y que ellas también participan. Y tenemos, en realidad me siento muy orgullosa, esto es algo muy positivo de Panamá, que tenemos un grupo muy unido de mujeres científicas, que somos jefas de grupo y que estamos mirando hacia el futuro, así mirando como miramos a Ilia Marota y decimos, algún día habrá una mujer liderando la CENACYT, porque no hemos tenido una directora todavía del Gorgas, y no hemos tenido directora de CENACYT todavía, y no hemos tenido una directora de muchas instituciones. Y cuando entramos a estas instituciones y vemos esa pared llena de fotos de hombres, lo que llamamos en inglés the dude wall, ¿verdad? No sé cómo le dicen en español, la pared de los manes. Eso te quita un poco como el aire, ¿no? Porque yo siempre he argumentado que ya no estamos viviendo en el siglo XIX, no estamos entrando al Congreso estadounidense y viendo la foto de George Washington. Opino que todas esas fotos de hombres enmarcadas en los diferentes ministerios, tenemos que quitarlas de la pared y tenemos que quemarlas. Y vamos a poner sus nombres en unas placas y ponemos sus nombres nada más, porque desanima ver una pared entera de puras fotos de hombres y no hay una sola mujer. Entonces nosotras las mujeres decimos que algún día llegará una mujer. Y ahí vamos y vemos a Ilia, por ejemplo, que es un gran ejemplo de eso. Vemos a Ilia. Entonces, nos toca a nosotros en la ciencia también en algún momento y creo que en todas las carreras de Panamá tenemos esa misma experiencia. Así que para resumir, quería decir, mi experiencia ha sido una de, mi madre, de Rosa María Britton, que falleció hace un par de años,
que obviamente, y no creo que va a sorprender a nadie, me tenía contra la pared estudiando, la mujer tiene que echar para adelante, es lo más importante del mundo, estudiar, 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 y entonces ella fue mi ejemplo, ¿no? Entonces, no creo que representa la experiencia de muchas personas y de hecho lo considero un privilegio haber crecido con una mujer tan fuerte en mi entorno. Y me impulsó mucho, entonces así mismo yo intento tener un grupo súper diverso. La mayoría de la gente de mi grupo es mujer, just by chance. También hacemos estudios con adultos mayores, un montón de psicólogos, biotecnólogos, biomédicos. Tenemos un grupo muy diverso, pero más que nada un grupo de personas con una mentalidad humanista. O sea, porque trabajar juntos es también que todo el mundo sepa que todos vamos a echar hacia adelante y que el grupo tiene que tener sostenibilidad y que no se trata de que una persona se va a destacar, sino de que todos vamos a crecer y que es como un árbol, como un tronco y vamos creciendo. Y de esa manera creo que las mujeres estamos dejando nuestra huella en la ciencia, porque todas mis colegas piensan igual. Ellas son un tronco en lo que hacen y este tronco va tirando como nuevas ramas. Y yo estaba en Panamá ya 15 años y he visto muchas áreas de investigación crecer de esta manera. Así que creo que las mujeres estamos dejando nuestra marca y eso es un punto de orgullo. Gracias. Gracias, Gabriel. La verdad que muy completa tu respuesta, me encantó. Y me encantó cómo hablas y terminas con esa fuerza de cómo, como mujeres, y pienso que incluso como hombres también, ¿eh? Tenemos que todos siempre estar dando el ejemplo con nuestras acciones y cómo nuestros comportamientos, digamos, reflejan esos valores que queremos llevar adelante. Así que definitivamente te doy por lo menos las gracias desde el punto de vista de mujer joven panameña. La verdad que muy bueno lo que estás haciendo. Y me quedé bastante, digamos, se me quedó en la cabeza esa estadística o ese comentario que dijiste sobre cómo cada vez hay menos mujeres en el campo, que creo que es de las cosas más preocupantes, ¿no? Porque si decimos, bueno, ahorita mismo hay poco, pero ahí vamos subiendo y vamos para adelante, por lo menos uno, digamos, se mantiene a flote con algo de esperanza, pero ahorita mismo la realidad de los números es que cada vez hay menos en el campo. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de programación, yo lo veo mucho porque estos productos y estas aplicaciones que estamos utilizando todos los días, en su gran mayoría están siendo desarrollados en San Francisco por 80% hombres, 20% mujeres, de las cuales incluso de ese 20%, solamente un 7% somos latinos. Y entonces, en realidad, cuando ves los números de los usuarios, pues lo que estamos utilizando esos productos son todos. Entonces, ¿qué tipo de bias o de ideas, digamos, subliminares en esas micro decisiones se están tomando de manera orgánica y natural simplemente por la falta de involucramiento y de representación de las mujeres dentro de estos espacios? Y aquí te quisiera, tal vez si podemos indagar un poco más en algo que mencionabas, y es en ese impacto que tienen las mujeres dentro de los proyectos en los que trabajamos. Como que cuál es ese, digamos, resultados de maneras tangibles o económicas o incluso desde el punto de vista de la sociedad que tiene el involucramiento de mujeres dentro de este tipo de productos y los resultados que podemos proveer. Bueno, nuevamente hay mucha evidencia al respecto. Por ejemplo, las mujeres participamos, las científicas participamos más en actividades extracurriculares de mentoría y de actividades con niños, por ejemplo, del Día de la Ciencia, de las actividades en Marcha por la Ciencia, o sea, actividades afuera del laboratorio que al momento que te van a evaluar quizás no cuentan hacia tu promotion para echar para adelante como profesional. Si no tienes que hacer todas esas actividades extra que son, como, digamos, que para ayudar a la comunidad, entonces vas a ir avanzando, tu ciencia va avanzando de una manera such that, por ejemplo, de los 20 científicos más destacados a nivel mundial en Panamá, solamente hay una mujer de los 20. Cada vez que sacan esta lista, entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Si aquí hay muchas mujeres muy capaces. Y volvemos al tema personal, y volvemos al tema de los cuidados, y volvemos al tema de la evidencia que existe, que las mujeres estamos haciendo 40 a 60% más trabajo en la casa que los hombres, y volvemos a los temas fundamentales que mencionaste lo hablaste cuando los roles de género, cuando somos niños pequeños. ¿Qué significa ser femenina o masculina? ¿Cuáles son esas características que nos hacen, dije, bueno, tú vas a hacer esto porque eres así, vas a hacer esto porque eres asá? O sea, los niños y las niñas aprenden esas cosas. No es cierto que las mujeres nacemos con un gen de cuidadoras, eso no es cierto. Nos clavan el rol de cuidadoras
porque no lo quieren hacer los hombres y les conviene, y además es trabajo no remunerado, y cuando no quieres cambiar el status quo, se queda como está. ¿Me entiendes? Hasta en dicen que está cambiando con los millennials y ha salido mucha investigación que están participando un poquitito más, pero igual no está cambiando tanto. Sigue siendo el rol de la mujer preocuparse por la administración del hogar, que sabemos un trabajo, que la administración de los niños y que los niños y la tía y la abuela, o sea, it's a lot of work llevar una familia, como bien dijo Hillary Clinton, it takes a village to raise a child. Y el village tiene que ser hombres y mujeres. No podemos nosotras las mujeres, por nuestro gran corazón, llevar adelante todas estas partes difíciles porque ya de por sí nuestras profesiones son difíciles. Así que si nuestras profesiones presentan muchos retos, porque, creo que es evidente y no tengo que decirlo, pero ser científico es difícil. Entonces, si ya de por sí es difícil y le agregas a eso todas las responsabilidades de la vida social, se vuelve mucho más difícil. Y creo que de esa manera tenemos que tratar desde chiquitos, como dijiste tú, ¿por qué te van a decir a ti que porque eres una persona como muy outgoing, que por eso tú vas a ser una gran abogada, por ejemplo? ¿Por qué? O cuando la niña tiene que ser disque más polite, y que porque no es bonito cuando la mujer habla mucho, de que esa mujer habla mucho. Los hombres pueden ser más agresivos y no se les juzga de la misma manera. Esas son cosas que aprendemos. Por eso la educación sexual no solamente se trata del sexo, como la gente que está obsesionada con el tema. La educación sexual se trata de la educación de nosotros como personas. ¿Quiénes somos? ¿Qué significa tener cualidades masculinas y femeninas? Creo que todos tenemos cualidades masculinas y femeninas y debemos usarlas de la manera más positiva que podamos. Y eso se traduce también a las ciencias. Creo que, por ejemplo, las posiciones menos pagadas dentro de la ciencia, hay un montón de mujeres que son técnicas y que no avanzan, por ejemplo. Son las posiciones que menos pagan, tienen la mayor proporción de mujeres trabajando dentro de ellas. Entonces sí también tenemos que equipar, como las reglas del juego. No sigamos diciendo que hay una meritocracia cuando yo para poder avanzar en mi trabajo tengo que hacer todo lo que hace el hombre que no tiene que cuidar a sus hijos, por ejemplo. No, tengamos que tener las reglas igual. Entonces, eso es muy importante. Y por cierto, yo no tengo hijos, pero como no tengo que hablar por mi experiencia, porque hay un montón de evidencia que sí demuestra que cuando las mujeres llegan a su casa, y ahora que estamos en pandemia, están a veces personas que están casadas, ¿verdad? Hombre y mujer, viven juntas, y los niños necesitan algo, 85% de las veces van y se lo piden a la mamá y no al papá. Entonces, ahí es donde tenemos que también equiparar, tenemos que como sociedad tener una reflexión sobre lo que estamos haciendo en nuestra vida personal también, para que todos juntos podamos llevar adelante profesiones que nos beneficien a todos. Y qué coincidencia lo que dijiste, Juliet. Ahora que todo depende de tecnología, ahora resulta que hay una proporción tan pequeña de mujeres involucradas en tecnología. I mean, todas las tecnologías de inteligencia artificial es la voz de una mujer. La famosa robot androide Sofía, que la conocí cuando estuve en un congreso en Zúrich. Conocí a Sofía y no podía creerlo. Tiene una cinturita, parece un maniquí, y tiene unos senos enormes. Parece un maniquí en una tienda, peor. O sea, tiene una cinturita y tiene unas nalgas muy grandes y tiene unos senos enormes. Una de las primeras androides así fue creada. Y te haces la pregunta como que, ¿why Sofía tiene que ser así? O sea, no... en fin, son solo observaciones que tú dices y que, bueno, es evidente que la inteligencia artificial está siendo dominada por los hombres que la están creando, ¿no? Entonces, por eso es que es importante lo que dices, Juliet, que las mujeres tienen que meterse ahí. Cada vez que una niña te ve dar un curso de programming, que es una cosa que le interesa a tanta gente joven hoy en día, entonces yo creo firmemente incluso en espacios de niñas solamente. Y no es para brainwash a ninguna niña de un lado ni del otro, pero nuevamente caigo sobre la evidencia porque soy científica. Las jóvenes mujeres que asisten a universidades donde solo hay mujeres, que en el norte de Estados Unidos hay 8 universidades así, se llaman the sister universities, tienen
hasta el 80% de esas mujeres van a hacer maestrías y doctorados. Eso es un porcentaje mucho más alto que las universidades donde son hombres y mujeres estudiando a la vez. No significa que las mujeres están encerradas en jaulas y solamente pueden ver mujeres, sino que las aulas son solo mujeres, ¿sí? Entonces ahí tienes una evidencia muy concreta que te dice cuál es el impacto de tener un espacio de solo niñas. Por ejemplo, que hagamos un campamento de niñas científicas nada más, y la gente dirá, bueno, pero los niños, ¿y qué pasó con los niños? Y los niños, bueno, los niños también pueden aprender, pero es muy importante que también existan esos espacios como para que las mujeres puedan desarrollarse sin esas presiones que existen, y hay evidencia respecto a eso también. Es que no hay que siempre, hay que ver siempre los datos, y las feministas que principalmente desarrollaron esto, las científicas sociales, y que ahora se ha aplicado a todas las otras ciencias, están encontrando los mismos patrones en todas las diferentes áreas del conocimiento. Tenemos los mismos retos en todas las áreas de trabajo y en todas las áreas de conocimiento respecto a la desigualdad de género. Así es. Tiene toda la razón. La verdad que a nivel personal yo lo vi mucho trabajando como profesora en bootcamps de programación, porque lanzábamos un día de aprender a programar y eran hombres y mujeres, y no lográbamos que la participación femenina llegara más alta del 20-25%. En el momento en el que lanzábamos un día de solamente mujeres, se nos llenaba entero, e incluso la cantidad de mujeres que se inscribían en el programa era mucho más alta. Entonces creo que también a nivel colectivo es un tema de nosotras apoyarnos y de sentirnos cómodas en esos espacios, haciendo preguntas y digamos profundizando en temas que a veces simplemente por cómo estamos estructuradas, por cómo nos sentimos y las presiones que sentimos, muchas veces nosotras mismas tenemos también ese obstáculo que nos han inculcado y que viene por muchos diferentes ángulos, pero que digamos no nos permitimos a nosotras mismas echar para adelante. Y un poco aquí, hablando de echar para adelante, creo que me encanta también tener la presencia de la ingeniera Ilia Marota, quien marcó un hito importantísimo en la historia de nuestro país cuando por primera vez en el 2020 una mujer agarra el puesto de subadministradora del canal. Por primera vez en la historia. Imagínense, en el 2020, la verdad que, no sé, a mí la verdad me llena de orgullo, y me gustaría un poco profundizar con usted, ingeniera, ¿cuáles fueron esos pasos, digamos, en su trayectoria personal, en tu trayectoria profesional, que usted considera fueron clave o fundamentales para lograr ese éxito como ejecutiva? Y definitivamente que si nos quiere tirar ahí tal vez unos obstáculos o algunos retos que tuvo en el camino, también creo que pueden ser divertidos e interesantes para los presentes. Bueno, un placer estar aquí y compartir esta noche con ustedes. Gracias por la invitación. Yo fui muy afortunada, tengo que decirlo, y es algo como lo que dijo Gabriel. Mi papá y mi mamá fueron, digamos, la inspiración para mí, y la educación que nos dieron, tanto de casa como de escuela, digamos, o que proporcionaron para nosotros, fue lo que marcó mi vida, en el sentido de que mi hermano y yo, ambos hicimos teatro, ambos hicimos pintura, ambos hicimos fotografía, ambos cocinábamos. O sea, la única actividad que, digamos, sí hicimos diferente fue que él hacía karate y yo hacía ballet. Ambos hicimos natación, ambos hicimos tenis. O sea, nunca hubo una diferencia marcada. O sea, que yo nunca sentí como que había lo que yo no podía hacer, lo que no me tocaba. Él tocaba piano y yo guitarra. O sea, siempre mis papás nos pusieron a los dos en las mismas cosas. Y nuestra responsabilidad siempre fue desde niños, tu responsabilidad es estudiar, ser un buen estudiante. Y ese es tu deber. Así que yo crecí en un hogar donde, y es más, yo no percibía ese gap de hombre y mujer hasta que llegué a liderar la ampliación. Ahí fue cuando a mí se me abrieron los ojos. Antes de eso, porque no lo vivía en mi casa, porque nunca se me dijo que no podía estudiar lo que quería estudiar, y yo era la única mujer en la facultad, éramos dos mujeres en la Facultad de Ingeniería Marina, y yo nunca me pregunté por qué no hay más mujeres. Pensé que no había más mujeres porque a nadie le interesaba o le gustaba, pero nunca pensé que porque hubiera una brecha o porque no se sentían con esa autoestima para hacerlo. O sea, para mí eso nunca fue palpable. Y cuando empecé a trabajar en el dique de reparación en Colón, igual éramos dos mujeres ingenieras en todo prácticamente. O sea, había mujeres en la sección administrativa, en secretariado, en recursos humanos, pero profesionales técnicas nada más éramos dos.
Y tampoco nunca pensé, dizque, wow, porque no hay más mujeres, sino que sencillamente pensé, a nadie le interesa esto. Y pensé que era algo de choice. Yo siempre fui una persona que me gustaron los retos y me gustaba el cambio. Así que yo en el canal me movía a muchos puestos diferentes, aplicaba posiciones aquí, allá. En un momento sí sentí un poquito de discriminación en el sentido que yo buceaba desde los 16 años y había hecho trabajos comerciales con mi instructor René Gómez en Panamá. Y en el canal de Panamá hay buzos y se abrió un puesto y yo apliqué y pensé, wow, excelente, voy a hacer un diver en el canal. Y no me escogieron. Y el gossip fue que porque era mujer, o sea, nunca me lo dijeron de frente, pero y eso me molestó muchísimo. Y es que, wow, that's very unfair. Pero bueno, yo tenía 25 años, acababa de empezar a trabajar y bueno, me fui moviendo en mi carrera y fue muy afortunada porque todos mis jefes fueron hombres, siempre que me promovieron un ascenso, reemplacé a un hombre, siempre tuve mentores hombres. Entonces, para mí, that was a non-issue. Cuando llegué a liderar la ampliación, antes de que me seleccionaran, ahí sí, varios hombres me hicieron preguntas como, dije, Ilia, ¿y tú qué ahora que el señor Quijano ha sido promoted, tú qué quieres? Y bueno, liderar el proyecto de ampliación. Dije, pero tú eres mujer, yo es que, ¿y eso qué tiene que ver? Tú estás casada, le digo, mi esposo me apoya, tú tienes 3 hijos, le digo, yes, they're old enough. O sea, no, ahí fue donde me quedé, es que, wow, dije, pero ese es un proyecto de construcción, le digo, so what? Entonces, después me empezaron a decir que, bueno, Ilia, tú sabes que ya en este punto, ya toda esa carrera profesional que tú tuviste no es necesariamente lo que cuenta. Este puesto ya es un poco más político y tienes que hacer lobbying. Yo dije, ¿what? O sea, yo nunca había ascendido por ningún lobbying, sino por mis méritos. Y esto me lo decían hombres que me valoraban en la institución, me decían, tienes que hacer un poquito de lobbying. Y yo dije, wow, mi jefe es que no, yo te voy a hacer lobbying, tú no dejes de hacer lobbying. Ahí fue donde yo empecé a realizar, y te estoy hablando que esto fue 2011, 2012, que, hey, hay un issue. Y cuando me pusieron en el puesto, después me di cuenta que yo estaba como que dice a prueba, y ahí fue donde me compré el casco rosado. Porque ahí fue donde yo dije, I have to make a statement. Yo soy una mujer y estoy liderando este proyecto. Es más, el casco rosado me lo compré como al año de estar en el proyecto, que fue cuando me enteré como que la cosa era un poquito así, porque esto es nuevo, porque ella, o sea, mi selección no fue tan clean cut. Mi jefe me tuvo que pelear por mí, ¿me explico? Entonces ahí fue donde yo empecé y yo nunca creía en cuotas. Yo dije, no, cuotas para qué, si yo nunca fui una cuota, yo nunca... Y ahí fue donde yo empecé a percibir que sí era importante hacerle mentorías a las mujeres, que sí era importante establecer cuotas, porque la cuota obliga y como tú decías, no es que nadie lo está haciendo de maldad, nadie te está diciendo, ay, ¿por qué mujer la voy a hundir? No, es que tienes esta inercia en la mente de que estos trabajos siempre lo han hecho hombres y tú no volteas a ver el pool de mujeres. Entonces, las pocas mujeres que habemos, si no nos voltean a ver, nunca vamos a poder ascender. Entonces, la cuota obliga a buscar a esas mujeres. And then they get a choice, and then they get an opportunity. Entonces, otra cosa que es importante es, como decía Gabriel, ser ejemplos, porque así las mujeres dicen, oh, I can do that. O sea, yo estoy casada, tengo 3 hijos y tengo una carrera, o sea, it's doable. Entonces, eso a alguna persona que tenga algún temor, porque antes, way back then, se decía que tenía que escoger entre ser una mujer profesional o tener una familia, como que you couldn't have both. And you can, si puedes tener ambos, no es fácil y necesitas ayuda. Y ayuda de mi esposo, de mis papás, de mi hermano, de mis primos. O sea, para lograr ser exitoso en las 3 áreas tienes que tener ayuda, porque solo no lo vas a lograr, igual que en el trabajo, como dijo Gabriel. En el trabajo, trabajo en equipo. Igual en la casa, trabajo en equipo. Y así es como tú logras. Entonces, eso es algo que también hay que decirle a las personas, porque a veces la mujer piensa y que porque pido ayuda soy débil. No, tienes que pedir ayuda porque solo nadie lo puede hacer. Los hombres tienen la ayuda de las mujeres, la han tenido toda la vida, que les ha de la vida fácil, porque no tienen que encargarse de la casa. Entonces, si tú eres una profesional, tú necesitas ayuda de ese hombre en la casa o de una amiga, una vecina. Entonces, esas son cosas importantes que le da a la mujer la confianza de que yo puedo lograrlo, yo puedo hacerlo, esta persona lo hizo.
y yo me he tomado la tarea de buscar en ingeniería. Cuando yo me moví de ingeniería a operaciones, yo dejé un buen legado de mujeres en puestos de jefatura, no porque eran mujeres, porque tenían la capacidad y era the best qualified, el mejor calificado para el trabajo. Ahora que entré en operaciones, soy la única mujer, Gabriel, y cuando entro a la oficina de los vicepresidentes de operaciones, todas las fotos que hay son de hombres. Todavía no he tenido tiempo de tomarme la mía y ya voy para 2 años en el puesto, pero me la voy a tomar. Pero para mí eso es secondary. Mi asistente me dice, ingeniera, ¿cuándo se va a tomar su foto? Le digo, un día de estos me la tomo. Pero estoy buscando esas mujeres dentro de operaciones que tengan capacidad de poder ascender. ¿Por qué pasa? No hay nadie. Entonces tienes que formarlas. Entonces tienes que buscar personas que tú puedas darle oportunidad de desarrollo dentro de la institución para que puedan optar a los puestos porque no tienen la experiencia. Entonces es un trabajo difícil. El Canal de Panamá es una institución de ingeniería muy tradicional, muy masculina, tiene una inercia y somos una entidad de igualdad de oportunidades. No es que la mujer no pueda aplicar el mismo trabajo. Entonces, cuando sacamos el sello de igualdad de género el año pasado, nos dimos cuenta que cuando hacíamos los anuncios eran muy orientados al hombre y la mujer no se veía identificada. Y te doy un ejemplo. Nosotros tenemos, yo no sé, 120 choferes en el Canal de Panamá. Tenemos una mujer por primera vez el año pasado, pero todas las mujeres manejamos carros para llevar a los hijos a la escuela, al papá, o sea, y manejamos hasta Uber, pero las mujeres no se identifican con aplicar para ser chofer en el Canal de Panamá, porque el anuncio siempre salía un hombre, entonces ahora estamos anunciando los puestos con una mujer. Guardias de seguridad, creo que tenemos a 2 mujeres guardias de seguridad, o sea, estamos empezando, tenemos creo que una capitana de remolcadores o 2, o sea, muy poco, pero tiene que ser desde la infancia, mostrar tú puedes, eres capaz. Y cuando llegas a los espacios donde no hay mujeres, tienes que ser mentora y desarrollarlas. Y ser ejemplo, testimonio de que puedes hacerlo, se puede hacer. Como dijo Gabriel, no es fácil, vas a encontrar retos, pero tienes la capacidad de superar los retos y trabajo en equipo. Eso es lo que te logra un éxito en la vida. Y bueno, después de probarme en ingeniería y en operaciones, pues fui seleccionada como subadministradora del canal y es un logro y estoy muy orgullosa de haberlo logrado y bueno, espero abrir el camino para muchas mujeres. Por primera vez en la historia del canal tenemos 4 mujeres vicepresidentes. Tenemos a la vicepresidenta de Comunicación e Imagen, es una mujer, Recursos Humanos es una mujer, Operaciones y Estrategia. O sea que por primera vez tenemos a 4 de 12 vicepresidentes femeninos en el Canal de Panamá y pienso que es un logro enorme y bueno, se lo agradezco al administrador Ricardo Orte Vázquez porque ha hecho una diferencia. Súper. Muchísimas gracias, ingeniera, por ese pantallazo. La verdad que a mí me impresionó mucho cuando empecé a dar paneles y conferencias, incluso dentro de mis clases, que al momento en el cual yo utilizaba la palabra ingeniera en vez de ingeniero, hasta la persona como que flinchaban un poquito simplemente porque no estaban acostumbrados, digamos, a escuchar esa palabra con una terminación femenina en vez de masculina. Y ahí fue donde empecé a indagar un poco más y me di cuenta que en el proceso de ascender a estos títulos, incluso a medida de una carrera profesional, muchas veces las mujeres nos vamos quedando un poco atrás, ¿no? Y dentro de todo, cuando uno ve los números, como mencionaba la doctora Gabriel, es porque no aplicamos a los mismos trabajos. Por ejemplo, desde el punto de vista de programación, yo lo veo mucho. Mis estudiantes muchas veces se sienten principiantes y no aplican a trabajos que sean senior, a los cuales los hombres sí están aplicando, pero las mujeres, como sentimos que hay una categoría que en verdad no entendemos tan bien, ya pensamos que estamos descalificadas para el trabajo. Dentro de las negociaciones, ¿no? Muchas veces no pedimos exactamente lo que queremos, muchas veces nos cuesta hablar de manera asertiva y me declaro culpable, utilizamos palabras como siento, creo, pienso, en vez de decir las cosas son así, yo lo viví, lo estudié y me lo sé, y estoy igual de empoderada, igual de calificada para hablar de estos temas que los hombres que normalmente hablan con ese vocabulario más asertivo. Entonces, un poco haciendo esta reflexión a medida que nos comentabas, me intrigaría saber qué experiencias o digamos qué consejos le darían a esas mujeres entrando dentro de carreras de STEM o incluso recién graduadas de la universidad y empezando su trayectoria profesional en estos campos.
Bueno, definitivamente aprender de lo que nos rodean. O sea, aprende, absorbe todo lo que puedas y de todo el mundo puedes aprender. Eso es eh, básico. Ser asertivo, como tú decías, tener confianza en uno mismo. Yo apliqué a más de 12 puestos diferentes en mi carrera en el canal, puede que como a 20 puestos, y no siempre fui seleccionada, pero yo nunca sabía qué iba a hacer. O sea, yo veía un puesto y yo dije, suena interesante, voy a aplicar. Y yo dije, yo sé que voy a aprender lo que tengo que hacer. O sea, no debemos tener la certeza de que conocemos el 100% lo que vamos a hacer, porque si tienes esa asertividad y confianza en ti misma, lo vas a aprender. Y realmente no debemos dejar que se nos vayan las oportunidades. O sea, cuando a mí, como yo quedé en la ampliación, fue que el doctor Vázquez me llamó, que era el subadministrador en aquella época, por teléfono, y me dijo, Ilia, estoy armando un grupo de 4 personas para liderar la propuesta de ampliación. ¿Te interesa? Le dije, por supuesto. O sea, that's it. Yo no le pregunté qué voy a hacer. Por supuesto. Y cuando llegué al proyecto, le dije a uno de los consultores que de New York, le digo, bueno, I really don't know what I'm doing. Me dice que those are the best minds. Son las mejores mentes porque es una persona que está lista para absorber, aprender y crecer. Entonces, no hay que tener temor de que si lo sé o no lo sé, lo aprendo. Entonces, es muy importante tener esa valentía de poder arriesgarse, y así es como uno va a ir ascendiendo, porque definitivamente no es fácil, pero es rewarding, o sea, te llena, te enriquece y te hace sentir bien. Así que yo pienso que vale la pena tomarse los retitos y aprender definitivamente de todos. Estás en mute, Juliet. Perdón, me acabo de dar cuenta. Súper, la verdad que muchísimas gracias, ingeniera, por ese aporte. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que muchas veces la curiosidad es más grande que las habilidades que tenemos, y si tenemos la curiosidad y la valentía de quitarnos a veces ese síndrome del impostor y correr para adelante, hay mucho que se puede lograr y aportar. Así que un poquito quiero abrir ahora el panel a preguntas y respuestas. Pero antes de eso, no quisiera terminar solo dándole capaz aportar algunos de sus últimos comentarios y adentrarnos ya a ver lo que el público nos tiene que aportar sobre esta conversación tan interesante que hemos tenido. Así que un poquito en el orden en el que estábamos en antes, empecemos con María Inés. No, solo decir que me pareció tan importante todo lo que ha dicho Ilia, Gabriel. Yo creo que es varias, como desde sus experiencias de vida, que yo creo que mensajes muy importantes para las mujeres, las jóvenes hoy día que pueden estar escuchando, ¿cierto? Ahora este conversatorio. Pensar, yo creo que y sale una de las recomendaciones, por ejemplo, para el fomento y la retención de las mujeres en la ciencia, es la red de mentorías, ¿no? Lo que mencionaba Gabriel, que creo que es una excelente práctica porque permite también que las mujeres cuando piensen en desertar en algún momento, mirar estos liderazgos positivos, mujeres que están en puestos y con experiencias como Gabriel, como Ilia, que han tenido también que, independiente de su historia, que ha tocado distintas barreras, pero sabemos lo difícil que incluso en mantenerse en las ciencias, en puestos de liderazgo. Yo creo que es muy valioso el tema de poder mirar a aquellas mujeres que están como modelos, ¿no? a seguir. Yo creo que también, no solamente por un tema de inspiración, sino que también ver qué es lo que están haciendo, conocer también cómo han enfrentado ciertas barreras, incluso para poder estar en otros puestos dentro de la misma organización. Bueno, contarles también que cuando uno entra a Naciones Unidas en Nueva York, también ve puros cuadros de hombres como secretario general. Así que creo que también es algo que también estamos empujando para cambiar y contar, por ejemplo, con una secretaria general de Naciones Unidas. Creo que ahí cuando entramos a nuestra oficina, vivimos más o menos la misma situación. Pero creo que el tema de trabajar con conocer lo que están haciendo otras mujeres en puestos de toma de decisión, lo que están haciendo las mujeres en la ciencia, conocer
y el tema de las mentorías a mí me parece como una estrategia fundamental, así que Gabriela, ahí nos encantaría después desde ONU Mujeres conocer más lo que están haciendo en Panamá, y bueno, sabemos también ahí, te felicito Ilia por el tema también de una cosa muy importante, cómo pueden hacer las empresas, por ejemplo, para romper esos estereotipos, a través de cosas muy sencillas como una publicidad, como el marketing, que descoloque y decir, no, pues yo también puedo ser chofer en el canal de Panamá. Entonces, yo creo que esos son el tipo de señales y felicitar al canal de Panamá por ese trabajo. Gracias. 100%. Muchas gracias, Marinés. Continuemos con la doctora Gabriel Britton. Sí, también me sumo a los comentarios de Marinés y de Ilia. Me encantaron el tema de imposter syndrome, también está muy bien estudiado. Las mujeres sufrimos de imposter syndrome mucho más que los hombres. También es impresionante. No se nos quita, o sea, es uno de los consejos que le doy a las jóvenes es que busca tu tribu de amigas, porque las amigas son todo. Y no es por dejar a los hombres afuera, no es eso, es que no es el tema de exclusión, sino de aprender quiénes somos como mujeres, lo que enseña el feminismo, por ejemplo, que es una palabra que poco se menciona en estos paneles de mujeres en ciencia y de mujeres en general, pero hay que decirla porque de ahí nace lo que estamos hablando. O sea, ellas son las científicas sociales que desarrollaron estas teorías de las cuales estamos hablando y que también empezaron a exponer estos datos. Esto no viene del aire y no cayó de las nubes. Hemos dejado que se convierta en una palabra mala y no lo es para nada. Para terminar, el tema de lo que mencionó William, me encantó lo que está haciendo el Canal de Panamá también, y hay una investigación muy interesante y muy famosa que se ha repetido en muchos diferentes contextos, pero cuando coges los dos currículum igualitos, idénticos, para el mismo puesto, pero escondes el género de la persona que está aplicando, o sea, le pones el nombre de un hombre a uno y le pones el nombre de la mujer y el currículum es idéntico, la mayoría de las personas seleccionan el currículum del hombre, incluyendo las mujeres que están evaluando los currículums. O sea que no solamente es un sesgo de los hombres, las mujeres también escogen al que tiene el nombre y los currículums son idénticos. Y estas investigaciones se han repetido una y otra vez en muchísimos diferentes contextos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son todas las enfermeras mujeres? Solamente basta ver un señor enfermo que tiene un tamaño muy grande y saber que necesitamos hombres enfermeros. ¿Por qué los hombres no pueden ser enfermeros? Porque dicen, bueno, porque las mujeres somos naturalmente las personas que cuidamos. No, eso es falso. Aprendemos a raíz de lo que nos enseñan de chiquitos. Entonces son cosas que también no podemos tener estas conversaciones sin hablar de esas lecciones básicas que nos enseña el feminismo y que también son las metas que tenemos que tener, de erradicar los roles de género. ¿Por qué las mujeres somos cuidadoras? Cosas que nos meten en la cabeza de chiquita, y no debe ser así. Aquí cuidadores debemos ser todos, como bien dijimos en varias conversaciones aquí. Le pides ayuda a tu vecina, a tu vecino. Siempre alguien tiene una historia de una excepción, entiendo. Yo también tengo historias de excepciones, pero la data no miente. Esto no se trata de experiencias personales. Las anécdotas no son evidencia. Hay evidencia concreta. Ya no es un tema de percepción el tema de la desigualdad, eso no es un tema de percepción, la data es contundente, hay desigualdad. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es qué vamos a hacer para erradicarla, y creo que eso tiene que seguir repitiéndose, porque siguen habiendo personas que dicen, bueno, yo no veo ninguna desigualdad, donde yo trabajo no hay desigualdad, donde yo crecí no hubo desigualdad, y eso no es el punto es que ya eso se ha establecido, ahora tenemos que trabajar como sociedad en cómo cambiarlo, cómo erradicarlo. Súper. Muchísimas gracias por esa intervención, Gabriela. La verdad que estoy completamente de acuerdo contigo ahí. Y para terminar, la ingeniera Marota, si nos puede dar unas palabras sobre lo que... Bueno, yo pienso que algo que es clave y que a veces se pierde en la conversación es que los hombres y las mujeres nos complementamos, y por eso es que es importante que haya un balance, que haya una igualdad, porque pensamos diferentes y somos diferentes, y eso es lo bonito. El hombre ve las cosas desde un punto de vista y sus preocupaciones son una, y las mujeres lo vemos desde otro punto de vista y nuestras preocupaciones son otras. Entonces, cuando tú tienes ambos complementándose, ves las preocupaciones de todos y las soluciones
que es un win-win para todos. Y yo lo he vivido en el canal. Cuando yo era la única mujer vicepresidenta, el ingeniero Quijano, que era mi jefe, solté que, bueno, Ilia, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Porque todos los demás pensaban igual. Entonces yo era la que pensaba diferente. Entonces, por eso es bueno tener un balance, porque al final del día, las mujeres somos, we care more por la sociedad. El hombre piensa menos en eso. Uno piensa más en el ganar, ganar. El hombre piensa más en ganar. Entonces, cuando tú tienes un equipo de trabajo balanceado, tomas mejores decisiones que son mejor para la mayoría. Y no tienes una decisión sesgada de un solo género. Entonces, es muy importante que lo veamos también en el beneficio a la humanidad, que tener una paridad en la toma de decisiones te va a dar mejores resultados, vas a tomar mejores decisiones. Entonces hay que pensar en eso. Otro aspecto que es muy importante para las mujeres es que no nos dé miedo hablar. Muchas veces somos muy sumisas y realmente, y eso lo aprendí de mi jefe Alberto Alemán Subieta, que él me decía, pero Ilia, habla, porque yo era muy expresiva con el rostro, pero no me atrevía a decir las cosas. Entonces él me dijo, pero di lo que estás pensando. Entonces muchas veces uno no lo dice porque o me da pena o será una burrada lo que voy a decir. Y a veces, muchas veces tú te quedas callado y alguien dice lo que tú estás pensando. Dije, ¿por qué no lo dije? Entonces él me dijo mucho, habla, habla, habla. Entonces tenemos que hablar porque también, si no hablamos, nadie nos va a conocer. ¿Me explico? Tienes que expresar quién eres para darte a conocer y saber y que la gente entienda que tú tienes capacidad, habilidad, inteligencia, toma de decisión. Así que es muy importante que también seamos expresivas y no reprimirnos a nosotras mismas. Súper. Bueno, muchísimas gracias a las tres panelistas. La verdad que siento que he aprendido muchísimo en estas conversaciones con ustedes. Y aquí un poco ya abriendo la mesa a preguntas y respuestas del público, tengo unas preguntas interesantes. Por ejemplo, el doctor Daniel Pichel pregunta, ¿cuántas prácticas hay en el canal? Y cuando se refiere a prácticas, él dice sobre pilotos del canal, de los que suben los barcos para cruzar el canal. Hay 2 capitanes de remolcador y una mujer práctica del canal. Okay. ¿Y de cuántos en total? Perdón si le puedo preguntar. Son, creo que 279 prácticos y son como 150 capitanes de remolcador. En el canal, el 10% de la fuerza laboral es femenina. Somos 9.700 colaboradores. ¿Okay? Así que unas 1.000 mujeres. De esas 1.000 mujeres hay 187 en trabajos no tradicionales. El resto es trabajo tradicional de recursos humanos, secretariado. Así que la minoría está en puestos de trabajos no tradicionales. Wow, muy interesante. Gracias por esa información. Cambiando un poquito tal vez, que es súper interesante de mi hija, ¿qué consejo nos pudiera hacer no sé si alguien... No se te oyó, Juliet. Te congelaste. Hola, ¿perdón? Repite, es que te ¿Me congelaste, no te la escuchan? pregunta. Ahora sí. Hola, Sí. ¿me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Sí. Ah, ok. No, pregunta que hace mi Gisa es, ¿cuál es ese consejo? ¿Ya? Perfecto. Mi Gisa pregunta que, ¿qué consejos les darían a mujeres cuando nos dan acoso sexual o laboral y que este no nos permite avanzar en el espacio profesional? Bueno, No sé si... depende de la situación. Yo en algún momento tuve algo de eso en uno de mis trabajos y de salida parquear a la persona al primer intento, ser asertivo y parquear. Y si uno no se siente cómodo con parquear, pues reportarlo a la Oficina de Recursos Humanos. En el canal tenemos tenemos un área, tenemos una área específicamente para eso, para lidiar con acoso sexual y tenemos entrenamiento y damos charlas y eso es algo que todo el mundo tiene acceso a denunciar en caso tal de que sea algo mayor, pues.
pero si uno puede cortar ahí mismo, uno corta ahí mismo. Definitivo. No sé si alguna de las otras panelistas quisiera aportar algo sobre este tema. Bueno, sí, yo creo que este es un tema muy, muy importante y nosotros estamos trabajando desde ONU Mujeres para apoyar a las empresas para implementar, por ejemplo, medidas, políticas, protocolos para prevenir el acoso en el espacio de trabajo. Y es fundamental que si tengamos espacios libres de ese tipo de violencia, porque es una forma también pues, además de ser una violación obviamente de los derechos humanos de las mujeres para poder tener un acceso al empleo, unas condiciones favorables, impacta en el desempeño también de las personas, de las trabajadoras. Entonces, nosotros estamos trabajando muchísimo en este tema y yo diría que en la región hay un altísimo interés cada vez más creciente en las empresas de poder conocer, compartir aquellas cosas que, buenas prácticas, qué es lo que no funciona. Hay empresas hoy día que están avanzando mucho más en contar con protocolos, con generar también un sistema interno que permita a las mujeres realmente reportar y tener un plan de actuación también para poder prevenir el acoso en el espacio de trabajo. Esto es una pregunta muy importante porque muchas veces no se toma como en cuenta como parte fundamental de las empresas. Cuando existen las empresas que tienen tolerancia o se permite la violencia, eso también impacta la productividad. Entonces también hay que entenderlo, no solamente por un tema de justicia, no solamente por un tema de protección de derechos, sino que también lo más inteligente que hacer. Nosotros, el tema de la eliminación de la violencia en el espacio de trabajo, también es parte de los principios de empoderamiento de las mujeres que nosotros fomentamos, que las empresas no solamente se comprometan, sino que también avancen en estos temas que es tan importantes. Tal como decía Ilia, el tema del marketing y otras iniciativas de promoción también del liderazgo al interior de las empresas, este también es un tema fundamental. Mientras más las empresas, mientras más tengan protocolos adecuados de prevención del acoso, van a ser empresas que van a tener impactos positivos en diversos espacios, no solamente en lo interno, sino que también en el impacto externo de las empresas. Súper, muchísimas gracias, María Inés. Continuando un poquito, acá una persona que se llama Ma Álvarez nos hace la pregunta de si alguna de las panelistas con experiencias con mentorías a niñas o en la educación de niñas en el tema de STEM, si nos pudieran compartir un poco sus experiencias y tal vez los resultados que han visto con estos temas, los retos de las mentorías hacia las niñas y cuál es tal vez el mejor formato de llevar algo de esto a cabo. Bueno, la única experiencia que yo he tenido, y no soy ni remotamente experta en nada de esto, son las actividades que tiene la CENACYT, en donde incorporan a las mujeres que estamos en el ámbito científico a todo nivel en diferentes actividades y también bajo la asesoría de personas que sí saben hacer este tipo de actividades. Y también hemos tenido la colaboración en este quinquenio de la directora de CERTEBEL, Giselle González, que ha sido excelente en tener un montón de programación que tiene que ver con STEM y niñas en la ciencia. Entonces, hemos tenido diferentes programas. A mí me tocó, por ejemplo, tener un episodio con una niña de 10 años en donde ella hablaba conmigo y me decía que quería ser neuróloga cuando era grande. Yo sí me sentía bastante intimidada por ella a pesar de su poca edad. Así que experta no soy, pero hay muchas actividades en Panamá y hay muchas personas echando esto para adelante. Y en los últimos 5 o 7 años han llegado también bastantes personas con mucho nivel de expertise en educación de STEM y en investigación en educación. Y creo que eso es bueno para todos, exactamente. Todos nos beneficiamos de eso, exactamente. Para que tiene que haber más inversión también. No hemos hablado mucho de eso, pero el Estado tiene que hacer un compromiso en dinero. Tiene que haber laboratorios, no solamente en los laboratorios, pero en las universidades y en los colegios, ¿verdad? Les sorprendería saber que los laboratorios en algunas de las universidades más importantes de Panamá son como unos cuchitriles, ¿no? Entonces nos preguntamos y que por qué no tenemos más ciencia. O sea, necesitamos tener ciencia desde chiquitos y eso requiere una inversión.
Y hay muchas maneras de hacerlo y ya sabemos que YouTube nos ha abierto un mundo entero de cómo hacer demostraciones muy sencillas para que los niños se asombren, porque la ciencia asombra. Entonces esto es una manera también de hacer STEM, pero no soy experta, y sí hay personas en Panamá trabajando hacia eso y son expertos, así que son mujeres, son expertas. Súper. Y aquí un poquito para agregar a otra pregunta que hicieron, es si para poder participar en un programa de neurociencia en el Indicasat uno debe tener un PhD, como un doctorado. No, nosotros tenemos toda clase de pasantías. Neurociencia de por sí es una de las áreas más multidisciplinarias para estudiar el cerebro, que es tan complejo. Trabajan hasta ingenieros, psicólogos, químicos, hay de todo. Así que mi grupo de trabajo es bastante diverso. Hemos tenido que, como institución, ha habido una pausa a esas pasantías debido a la pandemia. Pero tanto el Gorgas como el Indicasat, como el Smithsonian y otros programas, tienen programas anuales donde pueden venir los niños de edad escolar, y a veces simplemente porque te llaman a través de alguien y te dice, bueno, tengo 2 semanas libres y quisiera hacer solamente estar en tu laboratorio por 2 semanas, ¿puedo hacer eso? Y claro, cuando podemos decimos que sí, ¿no? Para que estén ahí observando y se nutren y ven todas las diferentes personas que trabajan en el laboratorio y todas las cosas diferentes que hacemos. Que no solamente la gente se cree que la ciencia es solamente mirar por un microscopio, en realidad hacemos un montón de cosas bastante aburridas también y hacemos cosas bien emocionantes a la vez, así que Súper. sí, hay oportunidades. Estamos en pausa por pandemia, pero perdonen, esa era mi gata. Sí. No te preocupes. Bueno, entonces ya tal vez para terminar una última pregunta, para no tampoco consumirnos toda la noche de quienes nos ven el día de hoy, pero me gusta esta pregunta porque creo que es algo que hemos venido conversando bastante a lo largo del conversatorio, y es ¿qué consejos les daríamos qué consejos darían los panelistas a esas mujeres para salir un poquito de esa zona de confort, ¿no? Para atrevernos a quitarnos ese síndrome del impostor y realmente romper un poquito esas barreras que a veces están ahí subliminares y no nos damos ni cuenta, pero para atrevernos, digamos, a meternos en estos campos un poco más técnicos. Yo pienso que uno aprende un montón y es divertido. Creces como profesional, como persona. O sea, los beneficios de arriesgarse son enormes, y yo pienso que uno te llena de satisfacción y un crecimiento bárbaro. Así que los resultados son buenos. Yo diría que por eso nada más. Súper. Súper. Bueno, eso fue el conversatorio del día de hoy. Me encanta terminar con esa nota positiva de todo lo que sí se puede hacer y un poco también trabajando en las mentorías que podemos ofrecer, en el conocimiento y la curiosidad que siempre debe estar presente en cualquier cosa que hagamos, no solamente dentro de carreras de STEM, pero realmente ese pilar clave de cualquier sociedad que progresa, innova y evoluciona, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Ojalá le hayan podido sacar el igual de cantidad de valor y aporte que yo definitivamente le he sacado esta noche, y quedamos en contacto por cualquier cosa. Un gusto y que tengan buenas noches. No, gusto en verlas. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación.